Bueno, pues pasamos a la segunda intervención, la de don Emilio Miraflores Gómez, formalmente Emilio, para los más cercanos, profesor del Departamento de Expresión Musical y Corporal de esta facultad. Es maestro, licenciado, doctor en Educación Física. En su trayectoria cuenta ya con numerosos libros publicados del ámbito de la educación física destinados a la formación de maestros de educación primaria. Se ha especializado además en la educación en valores a través de la educación física y el deporte y también en acción tutorial, escolar y universitaria. Ha desarrollado su labor profesional durante más de 20 años, abarcando todos los ámbitos educativos, infantil, primaria, secundaria y la universidad, lo que le confiere una visión bastante global e integradora de la educación. En su intervención nos expone su sueño. Hemos hablado en estos días, hemos tenido ocasión de poder, me ha hecho partícipe de ese sueño con el que ha logrado a mí también apasionarme y emocionarme, y estoy completamente segura que lo va a conseguir ahora con cada uno de los presentes. Este sueño, a modo de utopía, dice él, partiendo de un modelo educativo escolar diferente, bajo el auspicio de las pedagogías alternativas y libertarias actuales, para conectar dicho modelo pedagógico, con los textos de fondo, con un modelo de construcción arquitectónica escolar, aspectos de forma distinto, bastante distintos a lo que tenemos hoy en día, a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Este modelo también está centrado en estas pedagogías libertarias actuales. En sus palabras, cito textualmente, dice Emilio, no deja de ser esta propuesta un pensamiento onírico con tintes solipsistas. El resto, júzguenlo ustedes. Sin más, la palabra con muchísimo deseo de escuchar. Buenos días. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, pues, como no, agradecer a las personas, a Antonio, a la Peli, que me invocaron, y esa es la palabra exacta, a esta jornada. Y entonces, bueno, que yo soy chico fácil, me he dispuesto, bueno, a comentar alguna idea, alguna propuesta. El título, Educación y espacios para albergar sueños. En principio, quería comentarles lo siguiente, y es que esta mañana he salido un ratito a correr, y no soy de esto de la gimnasia y de la educación física, y de pronto, según estaba corriendo, me he dado cuenta de que lo que debía hacer aquí es decir, soy Emilio Miraflores, estoy en crisis. No podía hacer otra cosa. ¿Por qué? Porque resulta que estoy en crisis de todo tipo. Estoy en crisis existencial, estoy en crisis profesional, estoy en crisis económica, estoy en crisis de valores, estoy en crisis, pero es que llevo toda mi vida en crisis, que es lo peor. Porque yo nací con la transición, con lo cual una crisis política. En ese proceso de transición política, lo que es un poco los procesos de inicio de lo que eran efectos familiares y personales, el desarrollo, pues la crisis económica existía en su momento. No, nunca ha habido una crisis como esta que va, si yo ya la he vivido también. Y después uno comienza a saber, querer hacer esa época de la adolescencia dura y compleja, época crítica total, donde uno sabe lo que hacer y a dónde ir. Resulta que termino mis estudios y dónde trabajar, crisis del trabajo. ¿Cómo trabajar? ¿A qué dedicarme? Yo no tenía ni ni idea de que esto podía ser mi vida, ¿no? Me pongo a trabajar, empiezo a desarrollar mis cuestiones y observo que todo lo que me rodea no me gusta nada, con lo cual crisis de identidad, crisis profesional, crisis. Y claro, ahora ya, si hablamos de crisis económica, pues bueno. Yo sigo pensando que realmente la cuestión de las crisis no son tanto lo que externamente nos quieren decir, sino lo que uno lleva dentro. Con lo cual, en ese sentido, yo he llegado a la conclusión pues que en este caso no hay una crisis realmente económica como tal, sino una crisis de valores. Ahí es la línea un poco de lo que decía, de mi experiencia, de mi trabajo, de mi formación. Y porque además yo me pregunto algo, ¿no? De esto cuando dice, no, pero ¿qué es lo que se mueve en la Bolsa de Madrid? ¿Qué es lo que se mueve en Wall Street? ¿Economía? No. Se mueven valores. Valores. Con lo cual estamos en crisis de valores, no estamos en crisis económica. Y todo esto, de una u otra manera, me gustaría que se quedara ahí, en eso de
los valores, la crisis de los valores, porque luego tendrá su hilazón y su conexión con alguna de mis ideas o de mis propuestas, que no dejan de ser de una u otra manera pues un sueño que además el ambiente lo procura. Se ha bajado la luz, estamos en un momento de viernes, finalización de semana, con lo cual la sensación está apacible de podernos estar ahí rezongados en el sillón y casi dormirnos, que esa va a ser mi interés o va a ser mi intención, dormirles para que sean partícipes también de este sueño, ¿no? Del mismo sueño que yo tengo. Esta idea es la clave de mi hacer personal y profesional. Pero yo no he llegado a esta idea hace 2 días. He llegado a esta idea tras una serie de procesos críticos que uno llega al final a encontrar la identidad de lo que realmente le apasiona y lo que realmente nos gusta. Y dentro de esta misma idea y partiendo como reflexión este punto de vista, pues de este punto de partida, que me he dedicado gran parte de mi vida a planificarla para hacer lo que realmente me gusta, que es, bueno, pues según decía Juan Tzu, educar a personas, quiero transmitir pues un modelo diferente, un formato completamente distinto, una estructura a la que no están acostumbrados, en un espacio completamente alternativo y que de una u otra manera quiero, me gustaría que resetearais vuestras cabezas, que todo lo que yo vaya a contar aquí de una u otra forma no lo comparéis con nada de lo que habéis vivido ni de las experiencias que habéis tenido, sino que simplemente os dejéis pues como en ese sueño que a veces no tiene final y que uno quisiera a veces salir de él pero que no puede, pues que os dejéis envolver por ese sueño y para así comprender un poquitín más la idea de lo que os voy a presentar. Parece que las expectativas son altas, pero cuidado, a lo mejor no podemos dar un papel. Así que en este sentido y despertarnos sudorosos de este sueño sin saber muy bien dónde estamos y dónde nos encontramos. Con lo cual os solicito simplemente que os dejéis llevar, nada más que eso. Eliminar cualquier concepto, cualquier idea de lo que habéis vivido, de lo que es la enseñanza, de lo que es... todo eso no servirá de nada. Todo este modelo o este sueño nace de una de las formaciones que, bueno, lógicamente todo influye en la persona y en este sentido la formación de la educación física y el deporte ha hecho en mí mella para entender la educación como algo integrador y como algo globalizador, y una de las áreas de conocimiento que más lo permite es de una u otra manera la educación física, por lo cual esto me ha generado pues estas crisis de las que os hablaba al principio, ¿no? Dicho esto, voy a plantearos este modelo educativo. Si yo fuera dueño de mis propias ideas, si yo fuera dueño de mis propias acciones, si yo fuera dueño de mi propio colegio, la idea que os voy a transmitir es que es un modelo que trasciende de lo convencional, que es un modelo que se basa en 2 puntos de referencia, 2 parámetros, que es la interdisciplinaridad, de la que tanto se habla, con un modelo naturalista o naturista de la educación. Un poco también teniendo en cuenta el concepto, la idea de la educación física en contacto con el medio. Pero no solamente se va a referir a educación física, sino que todo esto va a ir perfectamente conectado, unas áreas, unas materias con otras y una conexión con otra, ¿no? Y un alimento con otro. Una pregunta que yo quería lanzar aquí al foro es, porque en esa carrera matutina que he hecho esta mañana, si no me han ocurrido ideas, y entonces he traído estas ideas pegadas en POSIT, que era la mejor manera de que no se me olvidara nada. Y es preguntaros, ¿vosotros creéis que en el proceso de enseñanza-aprendizaje, cuando nos dedicamos como maestros, porque luego ya me dedicaré a la parte de los espacios, ¿no? Ahora de momento a este modelo educativo, como maestros y enseñantes y transmisores de información, ¿cuánto hay de la maduración de un niño? ¿Cuánto hay de lo que nosotros le transmitimos? ¿Cuánto? ¿Se puede cuantificar? ¿Se puede medir? Yo puedo llegar a saber si un niño, sin inferir en nada de 3 a 4 o 5 años, incluso antes, en intentar a través de modelos de trabajo donde la idea sea pues, que aprendan a leer cuanto antes, aprendan matemáticas cuanto antes. Y si a esos niños les dejamos que evolucionen, que desarrollen, que maduren lo que tengan que madurar y conseguimos que esos mismos aprendizajes los consigan, pero en vez de 2 años antes, 2 años después, ¿qué más da? Que al fin y al cabo lo van a aprender igual. Y encima vamos a facilitar que su proceso de desarrollo y de maduración y de aprendizaje sea el que tiene que ser. Bueno,
¿Cuánto hay de lo que yo les enseño? ¿Cuánto hay de lo que ellos son capaces de aprender a partir de su modulación? Pues partiendo de esta idea, o de esta base, la pregunta que me hago lo mismo es ¿por qué los niños van a clase? ¿Por qué los niños van al cole? Porque les obligan. Tienes que ir al colegio. Y te cojo a tal hora, te cojo en el coche, te cojo en el transporte público y te llevo, y te dejo, y te aparo. ¿Alguien se ha preguntado a los niños si realmente les motiva ir al colegio? ¿Cuál es el origen de esa motivación o cuál es la intencionalidad de ir al colegio? ¿Por conocimiento? Los niños no tienen ni idea de... ¿Por formación? ¿De qué me estás hablando? Los niños si ya van al colegio de una otra manera es porque se lo pasan bien y sobre todo van a jugar con sus amigos. Con lo cual, el único elemento motivador de coger a un niño o una niña y llevarlos al centro escolar, para ellos no es que les vayan a enseñar matemáticas. Bueno, habrá uno de cada 1.000.000, pues que sí, que siempre hay un niño. Yo tengo un sobrino que le digo, ¿pero qué redicho eres? Derek, se llama Derek. ¿Qué redicho eres? ¿Cómo vas al cole a aprender? Sí, yo quiero aprender, pero bueno, pues esto ocurre en un solo caso de 1.000.000. El resto van a divertirse, a pasárselo bien, a juntarse con sus compañeros. O sea que les tenemos allí como 5 o 6 horas metidos para que en 2 descansos de media hora cada uno, el objetivo principal se cumpla en 1 hora. O sea, 6 horas para que su objetivo principal, la motivación principal de ellos, que es jugar, pasárselo bien y divertirse, esté en esa línea. Seguid la idea en este sueño. No comparéis nada de lo que estoy diciendo todavía con lo que habéis vivido, ¿vale? Seguimos ahí. Por lo tanto, si su única motivación considero que de ir al cole, pues no sea solamente, o sea, creo que no es precisamente la de ir a aprender y a conocer y a tal, pues lógicamente el modelo que les hemos planteado hasta ahora es un modelo que agrede un poco su forma, su proyección, con lo cual en este sentido os voy a contar mi modelo y bueno, pues en algún caso podríamos discutir después si este modelo podría tener su finalidad o su fundamento, ¿no? en un futuro. Para mí el modelo ideal de educación sería, y todo esto conectado, como digo, con los espacios que veremos después, un grupo de profesores, 3, 4 profesores, 5, con un grupo de alumnos, de estudiantes, primaria, infantil, me da lo mismo, edades me es indiferente, yo incluso los agruparía en edades de lo que ahora está estructurado como por ciclos, pues de 8 a 10 años, ese grupito de 20 a 25 personas que están ahí metidas, donde un grupo de profesores, 3, 4, 5 profesores, y digo bien de especialidades diferentes, y digo bien lo de especialidades diferentes porque también aquí vamos, en este sueño, a la idea de lo que sería la formación inicial de esos profesores, donde a través de uno de los elementos claves y fundamentales del niño, que es su propio yo personal, su propio cuerpo, vamos a empezar a transmitirle informaciones, maneras de hacer, formas de ser, aprendizajes, que nacen desde sí mismo y que se conectan con algo que está un poco más allá de él, que son los otros y la propia naturaleza. Con lo cual, en este modelo, la intención es reunir a ese grupo de personas en contacto con ese proceso, con esa filosofía rusoniana, ¿no?, del siglo XVIII, en el sentido de la naturaleza como conexión con el ser humano, y los niños van a aprender a partir de problemáticas o circunstancias que les vayan surgiendo. Al final los conocimientos que van a adquirir van a ser los mismos que les podemos hacer en la filosofía estanco, o que les hemos hecho en la filosofía estanco de las asignaturas. Ahora matemáticas, ahora ciencias, ahora lengua. Pero la diferencia es que en ese proceso, ese grupo de profesores lo que están haciendo es incidir en cada momento y en cada situación y en cada lugar en función de las necesidades. Se les plantea una temática, se les plantea un problema, y ese problema inicialmente puede ser de matemáticas, pero que se conecta con la lengua, que se conecta con el conocimiento del medio, que se conecta con la educación física, que se conecta con el inglés, que se conecta con cada una y de las materias a las que estamos acostumbrados de forma estanco a vivir. Con lo cual, lo que trabajamos es la globalidad, la integración del conocimiento, y bajo un problema o una propuesta que al niño le interese, no lo que al profesor le interesa enseñar. Con lo cual, en este sentido, cambiamos la perspectiva del modelo tradicional o convencional en el que nos encontramos hacia un modelo mucho más motivador e integrador, que al final el concepto o el contenido que queríamos transmitir va a ser conseguido, pero sobre todo bajo una circunstancia más del carácter o de la idea de la motivación frente a la desesperación por aprobar. Porque además en este modelo y en este sueño no entran el concepto de notas,
no entra el concepto de aprobado ni de sobresaliente. Aquí entra el concepto de objetivo conseguido, objetivo no conseguido, con lo cual es un modelo en el que el niño, y esto lo hemos generado, se ha ido generando desde las propias familias, ¡ay, qué bien, tienes un sobresaliente! Ese concepto de qué bien, o sabes más que fulanito, sabes más que menganito, comparación entre familias y sus propios hijos. Esto se forma en los corrillos de inicio de las clases, o al finalizar las clases, pues mi hijo va a inglés, pues mi hijo va a guitarra, pues mi hija va a... Bueno, todo este tipo de conceptualización diferiría mucho en este sentido y cambiaría mucho las perspectivas. ¿Qué hemos ganado? ¿Qué hemos conseguido? Pues hemos conseguido que las personas, los niños, adquieran un conocimiento de una manera diferente, ya con una metodología más jugada, menos jugada, más apropiada, menos apropiada, pero de una u otra manera, sin una sensación de desmotivación, incluso de descuelgue personal, que en un momento dado puede acontecer a esos niños que no entiendo este concepto, no entiendo esta idea. ¿Y por qué no la entiendes? Porque no tienes la madurez suficiente para poder comprenderla o entenderla. Pero nos empeñamos en seguir enseñándoles a hacer sumas, multiplicaciones, restas y divisiones a una edad que a lo mejor resulta que 2 años después las consiguen así, claro, con nada y con cierta metodología y cierto trabajo. Con lo cual, yo hago por un modelo donde la maduración intelectual, personal, física de los niños sea la clave y el fundamento del aprendizaje. Y en conexión con la naturaleza, porque será la que nos dé los medios, las preguntas y los interrogantes. Salgo al exterior, veo un árbol y el niño pregunta, ¿qué tipo de árbol es? Y a partir de ahí ya tengo todo un bagaje de ideas, conocimientos y propuestas para poder desarrollar. Para poder hablarles del tipo de árbol y para poder hablarles del tipo de hoja, de las características, de sus necesidades, de sus localizaciones, de su territorio, de su geografía, de su disposición natural y por qué ahí no por qué, y por qué no en otro sitio. Bueno, la idea sería coger cualquiera de los conceptos o de las ideas en función de su especialidad y a partir de ahí empezar a desarrollar y devanar un poco el hilo conductor en qué me baso yo en este modelo, en este día. Pero claro, todo esto se conecta también con un modelo de evaluación final, porque el sistema nos procura que al final debemos saber o conocer si esos niños han aprendido algo o no. Y yo voy ahí, este modelo se conecta con lo que se denominaría o lo que sería de una u otra forma para mi entender, y dentro de este sueño, ese concepto de autoevaluación, y autoevaluación bien entendida, autoevaluación autorresponsable, con autosinceridad, con autocontrol, con autogenerosidad, si hace falta, y sobre todo, como se supone que con este modelo hemos gestado niños y niñas con una autoestima lo suficientemente adecuada como para poder autovalorarse, ni de más ni de menos, al final encontraríamos que estos niños serían capaces de comprender y entender que lo que han aprendido, lo que han realizado o lo que han hecho ha sido adecuado o no adecuado. Pero al final el concepto nota sigue sin existir, porque a mí lo que más me interesa es que el niño diga, o la niña diga, he aprendido, no he aprendido, sé este conocimiento, no lo sé. El objetivo fundamental se ha conseguido, y además lo he conseguido muy bien. O lo he conseguido regular, porque en este modelo nunca existe el mal. Siempre está el regular, el bien o el muy bien. ¿Por qué no existe el mal? Porque no hay, digamos, un conocimiento sobre el que yo necesite machacar a la persona para que entienda que eso es... A ver, ¿te has confundido en esto? 2 por 2 son 5. ¿Y quién dice que 2 por 2 son 5? Me he confundido, no pasa nada. En la confusión está el aprendizaje, con lo cual es 2 por 2 son 4 y el concepto mal no existe en tanto en cuanto, gracias al error, he conseguido aprender. Pero he aprendido de una manera completamente distinta, comprendiendo y entendiendo los conceptos, hilando un elemento con otro de forma globalizada, ¿no? Y una de las cosas que en este sueño quería transmitiros es que lo que más me horroriza del profesor es la fiscalización que se hace de los conocimientos de los niños. Yo soy el poseedor y el controlador único y exclusivo de lo que van a saber y de lo que van a llegar a hacer. Pues en este modelo en el que os estoy presentando no tiene sentido eso, porque al fin y al cabo, y aquí es donde viene la gran dificultad, va a ser un grupo de profesores que de una u otra manera se van a salir de algo muy convencional, y tenía aquí un POSIT. Somos meros transmisores de lo que dicen las editoriales. El profesional de actualmente lo único que hace es coger, y por eso quizá este modelo de formación generalista del profesorado, por ejemplo, ¿no? Al fin y al cabo saldrán fuera y cualquiera con un poquito de metodología y capacidad es capaz, valga la redundancia, de transmitir conocimiento, porque coge una editorial que le viene dada a través de las matemáticas, la ciencia, la lengua, santillana, tal, SM, y con eso transmito esos conocimientos. No. Este modelo implica
que el profesor que sabe algo más, que yo desde la formación le he especializado en algo más que la pura formación general, y le he especializado más en esas didácticas de las matemáticas, y ese profesor que es más experto en eso respecto al profesor de lengua, de ciencias, tal, se han unido en grupo en un trabajo colaborativo de verdad, en un trabajo cooperativo para gestar y gestionar y generar sus propios procesos de aprendizaje, o sea, de los propios procesos de aprendizaje de los niños, y ha generado las fichas de trabajo, los modelos de trabajo. ¡Ay, pero tenemos un problema! Otro gran problema, la tecnología. Otro post-it que ya digo esta mañana, se me van ocurriendo cositas y digo, voy a apuntarlas. La tecnología. Los profesionales actualmente esconden su incompetencia a través de las tecnologías. Porque como todo les viene hecho, todo les viene dado, con lo cual proyectan aparatos que sabrían funcionar mejor cualquier niño de 3, 4, 5 años sin ningún problema, llámese pizarra digital, llámese como se llame. Y entonces, ¿qué ocurre? Que no, como tenemos todos los programas ya hechos para poder enseñar ciencias, lenguas, matemáticas, lo que sea, pues ya lo único que tengo que hacer es ponerle las fichas que vienen ya dadas por la editorial. No, 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 usted cúrrese su trabajo, desarrolle su trabajo, haga su trabajo, pero cuidado, no solo, no individual. Y esto venía a colación de otra de las ideas que se me ocurrían, ¿no? Hoy está de moda el trabajo por proyectos, una farsa. El trabajo por proyectos en los centros no se está trabajando como se debería. Se juntan un grupo de profesores, proyectan o hacen o realizan lo que quieren transmitir y hacer, pero luego llega cada uno individualmente a su aula y hace lo que le da la gana, y eso lo he vivido yo. Con lo cual ese modelo de trabajos por proyectos no sirve. Proyecto común. El proyecto común es el agua y todo el centro ronda a través de ese proyecto común que es el agua, donde intentan explicar a través del agua todas las posibilidades y circunstancias. Yo me voy luego a mi aula y les hablo de lo que me da la gana. Aunque yo digo muy bien y queda muy bien salir fuera a tomar un café con mis compañeros diciendo yo es que trabajo en mi colegio por proyectos. Al fin y al cabo sigo utilizando lo mismo que nos lanzan las editoriales. No hay ningún proyecto generado desde el centro donde realmente cooperativamente los profesores trabajen de forma específica y generen sus propios materiales. Y la cuestión de aquí es generarnos nuestros propios materiales. ¿Por qué? Porque tengo niños con unas capacidades, unas características y unas cualidades que dependen su aprendizaje de su maduración. Con lo cual, teniendo en cuenta ese factor, esto de los proyectos, yo personalmente lo entendería en mi modelo, no lo entiendo en el modelo actual. Y por último, la perspectiva desde el punto de vista educativo, la formación, desde las escuelas universitarias y desde lo que sería centros universitarios y también desde lo que sería desde la legislación. Yo entiendo que la formación de un profesor aquí tiene que ir en la línea de lo que yo he comentado. Un universitario que llega al aula y que no necesariamente tiene que estar 5 horas, con 2 horas que esté aquí de formación sobra. Eso sí, va a estar 2 horas con 4 o 5 profesores donde cada uno le va a inferir sus conocimientos en función de su especialidad. Con lo cual, estamos el mismo modelo de trabajo que luego haría en el aula. El mismo modelo de trabajo. Un alumno que llega aquí planteándose el problema, no tengo idea de cómo transmitir las matemáticas. Llega el señor especialista universitario, profesor magnífico sobre las matemáticas, explica sus características y en ese momento llega el de psicología y le dice, cuidado, que estás transmitiendo una metodología que para las necesidades que estás proponiendo no sirve porque tal, porque cual. Y llega el de educación física y dice, cuidado, que esta matemática se puede aplicar de esta manera. Y llega el de pedagogía y dice, cuidado. Con lo cual, el estudiante universitario comprendería el modelo globalizado y no estanco que luego vuelve a reproducir como modelo en los colegios y los centros. Bueno, esto seguiría un poco este modelo del cual luego después podremos seguir hablando y podemos seguir comentando. Yendo un poquito más, acelerando un poco más en esta situación, aquí ocurre una cosa y es que los modelos de los espacios yo no soy entendido, pero sí quiero un modelo de espacio característico, propio y personal a partir de este modelo educativo que os he planteado, ¿no? La naturaleza como un paraje adaptado, el aula como un espacio adaptado. De una u otra manera, en este sentido yo me he embebido, he recogido información de algunas de las pedagogías que soy conocedores y que se han utilizado y se siguen utilizando actualmente, en este sentido como la Waldorf, escuelas, de familia, madres de día, cada una tiene unas características de espacios muy peculiares. En el caso de las Waldorf y Bosque Escuelas suelen trabajar con cabañas, a modo de la naturaleza, cabañitas de maderas y pudiera ser, algunas de construcción, y en el interior pues trabajan con un modelo que ahora veremos alguna imagen sobre el formato, el modelo con mesas corridas donde todos los niños son partícipes del proceso educativo. En el caso de Refamilia la tendencia es más al aperturismo, digamos, a la conexión con la naturaleza y en algún caso también con ambientes muy abiertos, con entradas de luz constante y con mucha conexión con el exterior. Y lo de madres de día es una de las especialidades que en infantil que se está haciendo, que son madres
que son especialistas en educación infantil y que en sus casas habilitan espacios, zonas para dar, acoger a niños de 3, 4, 5 años, incluso menores, 4 niños como máximo, 4 o 5 niños, y trabajar un poco en la pedagogía, entre comillas, libertaria de la escuela libre y más en contacto con esa naturaleza y un poco en la conexión de la globalización de la que os he hablado. Todo esto se basa, pues bueno, en todas estas pedagogías libertarias, escuela libre, entre otros modelos, ¿no? Escuela libre, escuela nueva, escuela al aire libre. Bueno. En estos espacios, o en estas situaciones, quería, bueno, pues presentaros algunas de estas. Esto, por ejemplo, pertenece a esa pedagogía Waldorf, una de ellas que está aquí cerca, creo que, no sé si es Majadahonda o Torrelodones, por ahí, creo que está. Donde fijaros, por ejemplo, en la mesa la estructura que tiene y todos los niños se reúnen ahí pues, para hacer el aprendizaje que corresponda. En este caso está destinado fundamentalmente a educación infantil, ¿no? Esto, por ejemplo, pertenece a Suresnes, esto es de 1935, un modelo de aula completamente distinto y abierto a la naturaleza y en conexión con la naturaleza. Fijaros cómo están, bueno, lógicamente utilizan el sistema de pupitre convencional, 1935, norte de Francia, pero fijaros qué sistema batido tienen de las puertas que son capaces, o de las ventanas que son capaces de conectarlo justo con el medio exterior, ¿no? Un modelo que también da cobertura a esta conexión de la naturaleza y el medio natural y la propia educación. Este modelo que corresponde a Reggio Emilia, que fijaros qué espacio tienen para lo que se... Esto sería un aula de educación infantil con no más de 10-12 niños y fijaros la cantidad de espacio con la que cuentan y cómo se conecta en la fotografía, en esta fotografía, cómo se conecta al exterior, que ahí se ve la zona verde, o en el caso este, que se ve un poquito más oscuro, pero que veis el espacio y cómo distribuyen el espacio y fijaros la cantidad de niños que hay y la cantidad de espacio con la que cuentan. En educación infantil, si habéis visitado algún centro y veis las aulas que tenemos en educación infantil, algunas no cumplen ni los requisitos mínimos ministeriales, ¿no? O en este caso, cómo utilizan el medio natural como elemento de, bueno, pues para lo que sea, en este caso podría ser pues, una fiesta o lo que sea, ¿no? Utilizan como un sistema de cabaña conectado con... Esto, por ejemplo, pertenece a Ámsterdam, es un colegio de Ámsterdam que fue creado por Dwicker, que es una escuela al aire libre, donde ha utilizado un sistema de ventanales al aire para que tenga conexión constante, ¿no? Con el medio exterior. O, por ejemplo, este modelo, que es uno de los modelos que también me llamaron mucho la atención, que corresponde al modelo de una escuela primaria de Hellerud, de Dinamarca, donde tienen espacios muy abiertos, muy amplios, pero sobre todo utilizan adecuadamente sus espacios para situaciones concretas, ¿no? Como es, por ejemplo, la idea de un concierto que están escuchando en la planta intermedia está el piano y todo el grupo de personas han utilizado a modo de auditorio, las escaleras a modo de auditorio, para conectar todo esto, ¿no? con ese concierto, con esa situación. Que esto, trasladado al mundo del colegio, pues bueno, podría ser utilizado para cualquier actividad de conexión de las distintas edades con los distintos niños, ¿no? Y aquí os presento rápidamente este modelo, mi modelo, ¿no? De alguna manera. Es un modelo que no se entiende así visto, no se entiende, no tiene ningún sentido. Aquí unas cositas que parecen unas mesas con unas sillas. Bueno, en realidad esto es mi colegio, este es mi colegio. El que si yo fuera director o propio dueño de mi colegio sería mi propio colegio. He generado ahí un dodecado, luego dodecaedro, que sería la Plaza del Sol. Ahí sería donde circularían todos los procesos que ocurrirían o acontecerían en el colegio. Y luego los hexágonos que corresponden a las aulas, a las zonas de interconexión, y que esas aulas tienen el mismo sistema que la escuela de Suresnes, sistemas corridos de ventanales que permite conectarse con el medio exterior, pero para esto lógicamente necesito un espacio abierto, por lo cual como yo estoy en mi sueño y soy dueño de mi colegio, yo cuento con 10.000 hectáreas de terreno, o sea, de 10.000 hectáreas, exagerado, con 3 o 4.000 hectáreas de terreno para que mis niños puedan disfrutar de la naturaleza. Y además tengo, porque en mi sueño, tengo montaña, tengo ríos y tengo animales salvajes y silvestres que estarán populando por allí, porque es mi sueño. Quiero que también de una otra manera sea lo nuestro. Con lo cual, ¿qué significa? Que esto sería un modelo de trabajo de línea. Fijaros, en los intersticios o zonas que quedan entre un hexágono y otro podrían ser pequeños huertecitos que se podrían montar ahí para el aprendizaje y el trabajo de plantas, o incluso para tener pues, determinados animalitos que pudieran estar en el exterior, pues para trabajar con ellos en la línea del aprendizaje o el conocimiento que correspondiera. Las cositas verdes que son arbolitos, he puesto alguno más, y las cositas estas naranjas que están así, que parecen como chorritos así, ¿esto qué es? Bueno, pues esto es un modelo de lo que yo considero mi mesa ideal de trabajo. Este es mi modelo de mesa ideal de trabajo.
Es un modelo que consiste en un formato en el que los niños todos están conectados, en un modelo de mesa redonda, donde permite interactuar visualmente y físicamente, y luego en el interior que puedan de una u otra manera también acceder los niños para cuando ese trabajo, en vez de ser individual, pueda ser de carácter mucho más colectivo. Este sería mi modelo de mesa de trabajo, por lo cual este modelo de mesa de trabajo conectado con la naturaleza sería ubicar y disponer, y ahí les dejamos a los técnicos que consideren oportuno utilizar los materiales que correspondan, proponer estas mesas de trabajo colocadas en todo el espacio de la naturaleza para poder trabajar, poder hacer o poder desarrollar. Y este mismo modelo de mesa ubicado también en las aulas. Luego hay otro, en este sentido, Waldorf me ayudó mucho, ¿no? Y la pedagogía también, estas en las que trabajan, las pedagogías en las que trabajan con las mesas corridas cuadradas, que también son muy válidas y muy factibles pues, para situaciones concretas como pueda ser, por ejemplo, temas relacionados con educación infantil, como es la comida, o todo ese tipo de elementos que pueda, en la que se puede conectar otro tipo de actividades, otro tipo de circunstancias. ¿De acuerdo? Bueno, dicho esto, finalizo con esta cita de Julio Verne. Hay seres humanos que pasan toda su vida formulando utopías para que en un futuro otros seres humanos vivan de ellas. No quiero compararme ni muchísimo menos a Julio Verne, esta es mi utopía, este es mi sueño. Juzguen vosotros, ustedes mismos, juzguen lo que han vivido, en el estado en el que les he embaucado también de otra manera. Ahora eso sí, cuando yo diga ya, despertarán de este sueño y esto que ha ocurrido nunca ha sido, nunca ha ocurrido. Ha sido nada más y nada menos que un sueño. Muchas gracias.